Buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario. Simplemente, bueno, mi nombre es Mario Casasco, soy el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Pymes de UCEMA Pymes. Y nada, les doy la bienvenida oficialmente y les pido unos minutitos de paciencia para que se terminen de incorporar a la sala el resto de los participantes que están anotados. Así que en un segundito retomamos y le presentamos la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes oficialmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer webinario del año que organiza la Universidad del SEMA, especialmente en el área de UCEMA Pymes. Eh, es un placer estar, como ustedes saben, periódicamente tratamos de una vez por mes hacer un ciclo, un webinario sobre temas de interés vinculados a las pequeñas y medianas empresas que hacen a la gestión de las mismas. Hoy tenemos un tema significativo, diría yo, si uno tiene una visión estratégica de una compañía, que es cómo fidelizar los talentos. El recurso humano es clave, por más tecnología, ChatGPT que haga y todo eso, los seres humanos son los que nos hacen la diferencia. Así que bueno, hoy tenemos el tema de fidelización del talento y cómo las pequeñas y medianas empresas pueden competir muchas veces con las grandes empresas en cuanto a la propuesta de valor que pueden hacer para fidelizar este talento. Y es un placer tener hoy presentes y como speakers a Ivana Thornton. Ivana Thornton es directora de negocios de Carrier de Argentina, Uruguay y Paraguay, una especialista en el tema de las carreras profesionales y cómo hacer de esas carreras profesionales sean fieles a las marcas y a las empresas. Así que bueno, Ivana, muchísimas gracias por estar presente. Y tenemos a un viejo conocido de la casa, no por su edad, sino porque ya nos viene acompañando desde hace unos años, a Patricio Navarro Pisurno. Patricio es director de Gente y Cultura de iFlow. iFlow es una empresa familiar mediana que se dedica a la logística.
y a prestar servicio logístico, y además Patricio habitualmente los leemos en medios de comunicación y es un gran profesional especializado en el tema de recursos humanos. Yo me voy a mutear y voy a dejar a los especialistas y a quien va a ser el moderador, que quiero presentarles en este momento, que es a Pablo Orsinoli, nuestro director de Relaciones Institucionales y Comunicación de UCEMA Pymes. Y así que nada, Pablo, te dejo la posta, yo voy a bajar la presentación y muchísimas gracias a los tres por estar presentes y estamos todos atentos a escucharlos y aprender de ustedes. Ahí va, Mario. Bueno, muchas gracias por la intro. ¿Qué agregar a lo que dijiste? Te fuiste muy abarcativo y concreto. Yo lo que les diría es que estamos ante una audiencia pyme. Típicamente lo que suele acontecer es que lo urgente opaca aquello que es estratégico e importante, ¿no? Y el tema del talento normalmente no suele estar en la mesa de discusión de las pequeñas y medianas empresas, puesto que se trata de un tema quizá de largo alcance y más estratégico que urgente. En ese sentido, yo les diría que una cuestión importante del webinario de hoy tiene que ver con cómo lo planteamos. Lo planteamos de lo general y lo macro a lo particular del universo PYME. En ese sentido, quien primero va a hablar es Ivana Thornton, que ya la presentó Mario. Ella lo que va a hacer es un recorrido de qué efectivamente están haciendo las empresas más conocidas en el mercado de Argentina y latinoamericano para convertirse en lugares atractivos donde trabajar y donde desarrollarse en el corto y mediano plazo. Va a hablar, por supuesto, de temas asociados a la propuesta de valor que mencionaba Mario. Va a hablar de temas vinculados a engagement y cómo fidelizan las grandes empresas para bajar los niveles de rotación y aumentar sus niveles de branding, como típicamente se dice. Acto seguido, quien va a tomar la posta es Patricio Navarro Pisurno. Tiene experiencia en grandes empresas, pero también conoce mucho del universo PYME. Entonces ese contrapunto, ese contraste, desde mi punto de vista, va a ser muy rico para que entendamos y hagamos una puesta en escena de este tema que desde nuestro punto de vista reviste mucha importancia para la supervivencia y el porvenir de las pequeñas y medianas empresas. Eso como paraguas. Me voy a mutear yo también y Ivana, te cedo la palabra para que arranques con tu presentación. Perfecto, bueno, gracias, un placer estar con todos ustedes hoy, gracias por invitarme e invitar a Mercer a participar de este espacio. Bueno, yo traje algunos slides, pero la idea es que sea una charla. Primero, rápidamente, para quienes no conocen Mercer, Mercer es una consultora de recursos humanos, forma parte de un grupo que se llama Marsh McLennan, compañía multinacional, cotiza en bolsa, tenemos la casa matriz en Nueva York y como digo, nuestra oferta de valor tiene que ver con acompañar a las empresas en todos los desafíos de talento. Trabajamos mayoritariamente con el mundo de las grandes empresas, sin embargo tenemos algunas pymes como clientes, muy buenos clientes que estamos acompañando y que aprendemos un montón de ellas. Y a mí me toca, si quieren, contar un poco ¿qué es lo que están haciendo las grandes compañías en este desafío de atraer y retener el talento? Y lo primero que les diría es que quizás uno piensa que las compañías grandes no tienen esta dificultad, pero yo estoy segura que cuando yo les diga lo que les pasa es muy parecido a lo que les pasa a las pymes. En el sentido de que, sobre todo desde el gran proceso de transformación que se está viviendo, el impacto de la tecnología, el impacto de la digitalización que se aceleró fundamentalmente con la pandemia, cosas que seguramente a ustedes como pymes también les pasó. Lo que principalmente notaron las organizaciones es que no podían seguir como antes. Y una de las cosas que se están dando cuenta es que el modelo de talento, tal y como lo tienen hoy, no puede ser el mismo o no va a poder seguir siendo el mismo para el futuro. Y otra cosa muy importante que se encontraron es que todos salimos de la pandemia transformados. En un estudio de Mercer dice que 1 de cada 5 personas dicen que revisitaron sus prioridades personales post pandemia y que el trabajo perdió relevancia.
Y por otro lado, menos del 60% dice las organizaciones están cumpliendo con mis necesidades, ¿no? Entonces, no solo estamos teniendo dificultad para atraer y retener talento, sino que además el talento hoy está distinto en términos de expectativas a cómo lo estaba antes. Mercer realiza todos los años un estudio que se llama Global Talent Trends, está disponible, es gratuito, si lo quieren encontrar en la página web de Mercer se lo pueden descargar y es súper interesante. Y un hallazgo, para mí el hallazgo probablemente más importante del último estudio es que los modelos, digamos, de vínculo de las personas con el trabajo han ido evolucionando. Y si bien lo que esperamos del trabajo no ha cambiado fundamentalmente, lo que sí está cambiando es la forma en la que nos queremos conectar con el trabajo. Y nosotros decimos que estamos pasando de la era donde lo que buscábamos era prosperar en el trabajo, que sería como el foco hoy, que es decir, bueno, hoy consideramos a la persona en su totalidad, las personas buscan bienestar, buscan propósito, quieren que una organización los cuide, a lo que nosotros llamamos el modelo de estilo de vida. ¿Qué quiere decir el modelo o el contrato de estilo de vida? Que las personas, básicamente, lo que buscamos en el vínculo con nuestro trabajo es elección, flexibilidad, contribución, conexión, y que básicamente vamos a tratar de vincular o elegir aquel trabajo que nos permita tener el estilo de vida que queremos. Esto ahora, en la conversación posterior, conversaremos de qué tan evidente, digamos, o qué tan palpable lo ven hoy en el mundo de las pymes, pero yo trabajando con grandes empresas, tengo muchísimos clientes que me han dicho que hay candidatos que han perdido porque cuando le dijeron tenés que ir 3 veces a la oficina y 2 desde tu casa no les gustó, y dijeron no, yo estoy buscando un trabajo full remoto, o que no están dispuestos a trabajar en un lugar que les quede muy lejos de donde viven, o que en realidad quieren un trabajo que puedan, digamos, trabajar de distintos lugares del mundo. Es decir, cada vez más lo que prima en el vínculo con el trabajo es una expectativa de flexibilidad y de elección. Y cada vez más las grandes corporaciones están notando que ese modelo de contrato de trabajo está migrando hacia lo que nosotros llamamos más un modelo de partnership o de colaboración, ¿sí? Es decir, cada vez más el vínculo es, bueno, trabajemos juntos, ayúdame a construir mi empleabilidad, yo te voy a aportar las habilidades que necesitas y de esta manera generemos valor en conjunto. Es como que es un contrato que deja de ser tan asimétrico para parecerse más a un acuerdo de colaboración. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque bajo este contexto es que las grandes compañías están pensando el desafío de la atracción y la retención de talento. Es decir, bajo este contexto están diciendo, bueno, si las expectativas cambiaron, si el trabajo ya no ocupa el mismo lugar que antes en la vida de las personas, si las personas quieren un trabajo que les permita tener el estilo de vida que quieren, que si buscan partnership, si buscan colaboración, todo esto lo tenemos que tener en cuenta para pensar cuál va a ser nuestra estrategia de atracción y de retención. Y en ese sentido, las compañías hacia la afuera trabajan en lo que es la marca empleadora. Así que básicamente la marca empleadora es la reputación de una organización en el mercado de empleo, ¿sí? Es decir, dicho de manera muy sencilla, es si tal compañía está vista como un lugar bueno o malo para trabajar, ¿sí? Que es muy importante porque según los estudios de Mercer, el segundo motivo por el cual una persona elige una organización o se suma a una organización es por su marca empleadora, por su reputación. O sea que es muy importante lo que el mercado piensa de nosotros como lugar para trabajar. Pero nosotros siempre decimos que la marca empleadora en realidad es la consecuencia de 2 cosas que para nosotros son fundamentales, que son la propuesta de valor y la experiencia del empleado. ¿Y por qué traigo estos 2 conceptos? Porque básicamente cuando uno
piensa qué hacen las organizaciones para atraer y retener talento, bueno, hacen esto justamente, trabajan en la propuesta de valor y trabajan en la experiencia del colaborador. ¿Qué es la propuesta de valor? Es la promesa. Es la promesa de la compañía a sus empleados, ¿sí? Que por supuesto tiene distintos componentes y ahora, digamos, lo vamos a ver. ¿Y qué es la experiencia del empleado? La realidad. A nosotros nos gusta decir, la propuesta de valor es la promesa, es lo que yo te prometo que te voy a dar. La experiencia del empleado es lo que sucede en el día a día, es decir, es lo que efectivamente una persona vive trabajando en esa organización. Por supuesto, cuanto más alineado esté la propuesta de valor y la experiencia del empleado, más fuerte va a ser ese vínculo. Y la marca empleadora va a ser tan sencillo como eso que hacemos tan bien internamente, contarlo hacia afuera. Lo peor que nos podría pasar como organización es contar una marca hacia afuera que en realidad no es lo que los colaboradores viven hacia adentro. Y al final del día eso más tarde o más temprano se sabe, ¿no? Con lo cual es muy importante, digamos, trabajar muy bien la propuesta de valor y la experiencia del colaborador y como consecuencia la marca empleadora más tarde o más temprano va a ir acompañando esas experiencias que tienen los colaboradores. Ahora, ¿qué es la propuesta de valor? Bueno, la propuesta de valor, como les digo, es la promesa. Y nosotros la dividimos en 3 partes. Y fíjense que esto es muy parecido a una pirámide de Maslow, porque conceptualmente funciona de esa manera. La propuesta de valor tiene la base, que es lo que nosotros llamamos lo instrumental o lo transaccional, que es, bueno, la compensación y los beneficios, ¿no? Es decir, el salario que ofrezco, los beneficios, la flexibilidad, que hoy se volvió muy importante, y qué es lo que buscan las grandes organizaciones en esta base, y básicamente ser lo más competitivos posibles. ¿Sí? Es decir, estar en línea con el mercado. Hay organizaciones que no solo están en línea con el mercado, sino que incluso se caracterizan, por ejemplo, en ser muy innovadoras en los beneficios que tienen, en el tipo de compensación que ofrecen, o incluso en la flexibilidad que dan como parte de su propuesta de valor. El segundo elemento es lo que nosotros llamamos la experiencia, y tiene que ver con las oportunidades de carrera que una organización da, y el bienestar, el acompañamiento en el bienestar desde una mirada holística. Y esto es algo que post pandemia tomó un montón de relevancia. Antes de la pandemia la gran mayoría de las organizaciones estaban más ocupadas en lo que era el bienestar físico, ¿sí? o la salud. Luego de la pandemia y durante la pandemia se empezó a poner mucho más foco en todo lo que tiene que ver con acompañamiento en lo que es bienestar emocional y bienestar financiero. Y el último elemento tiene que ver con el propósito. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque las corporaciones, en lo que respecta al propósito, están tomando conciencia y han tomado conciencia de que en realidad antes el propósito era básicamente generar valor para el accionista, y hoy se dan cuenta que en realidad la sociedad y las nuevas generaciones en particular esperan que las empresas generen valor mucho más allá del accionista y que tengan una mirada de múltiples stakeholders. Entonces lo que se está trabajando muchísimo en términos de propósito es poner blanco sobre negro de qué manera esa organización tiene un propósito que contribuye a distintos stakeholders, ¿sí? Cómo contribuye a la sociedad, a los colaboradores, a los proveedores, a los clientes, al medio ambiente, por dar algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, trabajar en la propuesta de valor básicamente es construir estos distintos elementos. ¿Y qué es lo que me va a hacer a mí diferente como organización? Bueno, ¿cuál es mi propósito y cómo se diferencia del propósito de otros? ¿Cuál va a ser mi oferta de valor en términos de carrera? ¿Cómo crecen las personas? ¿Cómo cuido su bienestar? ¿Cómo voy a articular la compensación? ¿Cómo voy a articular los beneficios? Todo esto bajo un eje súper importante que tiene que ver con la flexibilidad, que es el gran componente que hoy están trabajando las organizaciones, ¿sí? Un eje central de la propuesta de valor es la flexibilidad.
Y como ustedes imaginan, la propuesta de valor no es la misma para todos, no es la misma para todas las organizaciones, ni debería ser la misma en función de lo que yo como organización quiera lograr. Y en esto les voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando una organización está en una etapa, digamos, de atraer talento, suele poner mucho énfasis en la base de la pirámide. Bueno, ¿por qué? Y todavía no puedo hablar mucho de carrera, tengo pocas historias de éxito, digamos, soy nueva, entonces necesito atraer ese talento, probablemente sea más agresiva en compensación. Hay otras organizaciones que en realidad en donde se diferencian es en el desarrollar talento. Esto es muy típico de las organizaciones de servicios profesionales, ¿sí? Que toman talento joven, lo forman, le dan buenas prácticas, les aceleran la curva de aprendizaje, pero que probablemente en los otros elementos, como por ejemplo la compensación, no son más agresivos, pero son lo que se conoce muy buenas escuelas, o aquellas que se caracterizan por inspirar talento. Mucho de esto uno lo ve en las startups. En general, las startups, sobre todo si tienen un propósito muy noble, lo que más comunican en términos de su propuesta de valor es el propósito, ¿sí? Y hacen más foco ahí que su diferencial. Entonces, con esto que quiero decir, no hay una única propuesta de valor. De hecho, en general hay distintas propuestas de valor, incluso dentro de la organización, y lo que uno debería tratar es de establecer una propuesta de valor que haga sentido con la estrategia de la compañía, ¿sí? En términos del momento de negocio que esté atravesando y también los perfiles que quiera atraer y retener. Pero digamos, este es el punto 1 de lo que hoy las organizaciones están trabajando en términos de cómo atraer y retener ese talento. ¿Qué grandes cambios estamos notando hoy? Es decir, ¿qué están haciendo distinto las organizaciones de lo que hacían antes? Bueno, como les digo, en términos de propósito, hay un gran foco en lo que es una mirada de múltiples stakeholders, en la creación de valor en el sentido amplio, y también hay un gran foco en lo que es diversidad, equidad e inclusión, en el sentido de trabajar en culturas que, digamos, le permitan a las personas ser quienes son en el trabajo, ¿sí? Entonces hay una agenda muy fuerte en lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión, y si ustedes se fijan las formas que se comunican esas propuestas de valor, claramente empiezan a tener una mirada muchísimo más diversa e inclusiva, ¿sí? Y esto se está trabajando muy fuertemente. En lo que tiene que ver con carrera y bienestar, se está trabajando mucho en acciones de bienestar, como les digo, con una mirada amplia. Hay un gran desafío en lo que tiene que ver con carga de trabajo, cultura de confianza, flexibilidad como una forma, digamos, de poder administrar esas cargas de trabajo. Y en términos de carrera, en lo que se está trabajando es una mirada mucho más flexible de la carrera en términos de desarrollo de habilidades y no de cambio de puestos, ¿sí? O sea, históricamente en las organizaciones, cuando uno pensaba en carrera, era, bueno, paso, no sé, de jefe a gerente, de gerente a director. Hoy ya no se está trabajando de esa manera, sino que se está trabajando el concepto de carrera mucho más como la organización está para ayudarte a seguir siendo empleable, y eso significa desarrollar nuevas habilidades. Entonces el foco está pasando más por ahí, por la empleabilidad en términos de habilidad y no en términos de puesto. Y como les digo, en la base de la pirámide el gran foco está en la flexibilidad. La flexibilidad es el segundo motivo por el cual las personas eligen quedarse en una organización. Fíjense que previo a pandemia era el número 17. Les diría que en el mundo corporativo, si la organización no es flexible, está muy complicada para retener el talento, ¿sí? Y esto, flexibilidad en un sentido amplio. Yo tengo clientes que son nativas digitales, que la gente trabaja desde cualquier lugar, a clientes industriales. Obviamente para ellos la flexibilidad no va a ser lo mismo,
pero la flexibilidad tiene que estar presente en cualquier tipo de organización. Después tendremos que pensar de qué manera, pero no puedo decir yo soy una compañía industrial y entonces no puedo ser flexible, no. Veremos de qué manera lo flexibilizamos, pero tiene que estar presente en la propuesta de valor, porque como les digo, es el segundo motivo por el cual las personas eligen quedarse en una organización. Y después, como les decía, esto en términos de propuesta de valor, eso es lo que nosotros llamamos la promesa, ¿sí? Pero yo puedo tener una propuesta de valor increíble, algo que no les dije, que les dije y les repito es, la propuesta de valor no es la misma para todos, debería haber distintas propuestas de valor según los distintos segmentos poblacionales que tengo en mi organización, eso es algo que también se está trabajando. ¿Cuál debería ser mi propuesta de valor para, por ejemplo, mi segmento joven? ¿Qué busca la gente más senior? ¿Qué busca, digamos, no sé, los perfiles que están en planta? ¿Qué buscan los que están en oficinas centrales? Es decir, se está trabajando en una propuesta de valor diferenciada y en una comunicación diferenciada, pero al final del día, la experiencia del colaborador es, como nosotros decimos, la realidad, ¿sí? O sea, yo puedo tener una promesa divina, pero si eso después no se condice con lo que vivo en el día a día de mi organización, hay un quiebre. Y eso es lo que nosotros llamamos experiencia del colaborador, y es la segunda pata que están trabajando fuertemente las organizaciones para poder retener al talento. ¿Qué es la experiencia del colaborador? Es lo que el colaborador vive en el día a día. ¿Cuál está siendo el foco hoy? El foco está en volver experiencias cada vez más humanas. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos hablando de diseñar experiencias, significa pensar en un proceso. Por ejemplo, un proceso de onboarding, cuando una persona entra a la organización. En ese proceso de onboarding seguramente hay un montón de cosas que uno podría hacer de una manera automática y eficiente. Por ejemplo, en vez de que el primer día estés todo el día llenando papeles en la oficina, que yo, no sé, te mande esos papeles a tu casa y que los completes cuando tengas un rato, o que los completes online. Es decir, hay muchas cosas de esa experiencia que yo te podría simplificar para volvértelas más eficientes. Ahora, lo que sería horrible probablemente es que el primer día nadie te reciba, ¿no? O sea, que llegues a la oficina en el mundo híbrido, que puede pasar, digamos, y vos te encuentres la oficina vacía. Entonces, está claro que el primer día, a la mayoría de nosotros, si no a todos, nos gustaría que alguien nos reciba en la oficina, nos salude, se presente, nos haga sentir acompañado. Bueno, entonces ahí es donde en el diseño de la experiencia uno piensa, bueno, hay una parte que puede ser eficiente y que puede ser automatizada y que podría ser qué sé yo, un bot, una máquina, lo que sea. Ahora hay una parte que es humana, es decir, yo necesito que alguien reciba a esa persona y la acompañe, ¿sí? Pero además probablemente sabemos que pasado, digamos, el primer mes, la persona necesita un chequeo de cómo está, entonces ahí voy a tener que hacer algún otro tipo de intervención para ver cómo la persona está. Es decir, el trabajo en la experiencia es ni más ni menos que tomar un journey del empleado, se llama de esa manera, podría ser el proceso de onboarding, podría ser el proceso de evaluación de performance, podría ser una persona que se quedó embarazada y está por transitar, digamos, su licencia por maternidad y su reingreso a una poslicencia, y a través de distintas actividades que tienen que ver con medición o escucha y distintas, digamos, sesiones interactivas y workshops, se vaya diseñando y co-creando esa experiencia para poder entender dónde una experiencia la puede hacer una máquina, dónde una experiencia tiene que estar acompañada por un humano o de qué manera se diseña, ¿sí? Eso es lo que se está trabajando en términos de experiencia. Y nosotros lo que decimos es que básicamente las personas en términos de experiencia buscamos tres cosas. Que sea simple y eficiente, lo que tiene que ser simple y eficiente. Que sea inclusiva, es decir, que reconozca las distintas realidades. Y esto parece una tontería, pero
a mí me pasó en mi vida profesional, por ejemplo, leer políticas de expatriados donde siempre se hablaba del cónyuge mujer. Y a mí me tocó expatriarme, digamos. Y mi cónyuge era un hombre, es decir, pero eso en la política no estaba contemplado, porque se suponía que la persona que acompañaba era una mujer, no un hombre, por dar un ejemplo. Entonces, esto, aunque parezca una tontería, tiene que ver con la experiencia, con un momento que importa. O sea, yo me estaba por ir a vivir afuera, y cuando leía la política, sentía que esa política a mí no me incluía. Entonces, revisar la experiencia tiene que ver con asegurarse que incluye a todas las personas que pueden llegar a vivir esa experiencia. Y por último, que sea empática, que me cuide, que cuide a mi familia, que cuide mis afectos, ¿no? Y que tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito. Bueno, el primer día de trabajo es un día que generalmente uno está nervioso, está ansioso, no sabe lo que se va a encontrar. La verdad que estaría bueno que haya alguien en la puerta recibiéndome y que no sea una máquina, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de qué están trabajando en las organizaciones en términos de experiencia, están trabajando esto, están tratando de revisitar sus procesos y decir, bueno, a ver, ¿dónde podemos ser simples y eficientes? ¿Dónde no estamos siendo inclusivos y tendríamos que serlo? ¿Y dónde tendríamos que ser empáticos y poner ese toque humano que, como decía Mario hace un rato, digamos, solo lo pueden dar los humanos, por lo menos por ahora, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que se está trabajando. ¿Cómo se trabaja? Y con esto termino. Conociendo demográficos claves, hay un gran trabajo de entender la población, no solo desde el punto de vista sociodemográfico, no solo desde el punto de vista del género, sino desde el punto de vista de la distribución geográfica, desde el punto de vista de los intereses, de las motivaciones, es decir, entender la población, mapear los distintos caminos, esto de decir, bueno, cuáles son estos caminos, estos procesos que deberíamos entender y recorrer, y después co-crear. Esto es lo más lindo de todo. Para diseñar una experiencia, en la práctica lo que normalmente sucede es que se pone en una misma dinámica las distintas áreas que intervienen, que generalmente suele ser más de una, no sé, por ejemplo, no sé, si yo estoy revisando el proceso de onboarding, seguro que hay algo de la tecnología que me lo da el área de sistemas, quizás, qué sé yo, hay algo que tiene que ver facilities, recursos humanos, bueno, se une a las mismas áreas y se traen personas que hayan pasado por ese proceso en el pasado reciente, para que a través de sus experiencias se pueda llegar a rediseñar ese proceso teniendo en cuenta estos tres aspectos: que sea fácil, que sea inclusivo y que sea empático. Y después de eso se vuelve a diseñar ese proceso, se lo transita y se vuelve a medir, y así se va mejorando de manera continua. ¿Por qué es importante esto? Porque en general las personas que o mejor dicho, las organizaciones que se caracterizan por tener buenas experiencias de colaborador suelen tener hasta 3 veces más tasas de crecimiento que el resto, es decir, crecen 3 veces más, con lo cual fíjense el vínculo que hay entre tener personas que sienten que viven buenas experiencias en su organización y la productividad asociada a eso, ¿no? Y el crecimiento asociado a eso. Bueno, paro acá y escucho preguntas, o le paso el micrófono a Patricio y a Pablo. Bueno, Ivana, mil gracias. Muy gráfico, completo todo lo que fuiste comentando. Seguramente habrá muchas preguntas a posteriori de parte de la audiencia. Les recuerdo lo siguiente, pueden hacer preguntas por medio del chat de preguntas y respuestas, y con Mario nosotros las levantamos, y luego que hable Patricio se las pasamos a los speakers que hoy están como invitados. En el interín, Patricio, bueno, entiendo, Ivana te dejó la mesa servida, ¿verdad? Habló de temas asociados a la experiencia del empleado, del viaje del empleado, de la propuesta de valor y de nuevos patrones asociados a las expectativas que hoy tienen los empleados o colaboradores en términos de flexibilidad, de empleabilidad, de nuevos modelos de partnership. Eso fue lo que mencionó Ivana. Y bueno, ahí
te dejo para que vos te explayas un poco y preguntarte brevemente qué de todo lo que fue diciendo es posible desarrollar desde las empresas PYME y cuán lejos y cuán cerca estamos de ese norte que seguramente todas tenemos. Bien, gracias Pablo, gracias Ivana. Bueno, a ver, la buena noticia es que el diagnóstico es coincidente, ¿sí? Lo cual siempre es bueno cuando compartís una disertación con alguien. Creo que Ivana trajo sobre la mesa algunos conceptos que desde las pymes tenemos mapeados, el tema de las prioridades revisitadas, sobre todo en el post-pandemia, y yo le sumo además el contexto socioeconómico actual, que no me canso de decirlo, requiere un rol desde las empresas y desde recursos humanos de mucho cuidado de la gente, el foco en el estilo de vida, ¿sí? como parte del paquete de fidelización del talento. Creo que esto ocurre tanto en las pymes como en las grandes empresas. Hay una cuestión que sí es un desafío, que si nos da el tiempo lo abordaremos, que tiene que ver con una gran diferencia así ahí donde operan las pymes y donde operan las grandes empresas, que es la marca empleadora, el employer branding. Ahí hay una montaña más alta para subir desde las pymes, pero creo que es compensable, y creo que de las notas que yo tomaba de lo que comentaba Ivana, hay un concepto que es clave, que es el de flexibilidad, ¿sí? Entendiendo la flexibilidad como una pata de la oferta central, ¿sí? Y yo cuando central digo tanto para empresas de distinto tamaño, ya sea una startup con capitales extranjeros pequeña o una empresa familiar grande nacional, digo, en todo el espectro, ¿sí? de lo que puede ser una empresa. Y cuando preparaba o pensaba algunas ideas para este webinario, coincidentemente yo señalaba en las notas que armé antes, dos conceptos claves para lo que es la fidelización del talento desde las pymes. Dos conceptos que podemos explotar, que ya traemos en nuestro ADN y que en este contexto de revisitar las prioridades del famoso work-life balance y demás, son claves. Dos palabras: dinamismo y personalización o cercanía con la persona. Y sobre esto me quiero explayar un poco con 3, 4 puntos centrales que creo que, como les decía, las pymes tienen un terreno ya recorrido, ¿sí? Que hoy lo pueden encauzar por una autopista, si lo queremos poner en esos términos. Tenemos mucha experiencia que la demanda del colaborador hoy, ¿sí?, nos va a permitir llevarla a la práctica y competir en el buen sentido con las grandes empresas. Uno de los conceptos muy trabajados en los últimos años ha sido el de Agile Working, ¿sí? Y esto creo que es algo que curiosamente las pymes tenemos mucho para decir. Si pensamos en el Agile Working o el trabajo ágil como foco en resultados, en rendimiento y en flexibilidad, el término que traía a colación como central Ivana, creo que desde las pymes la flexibilidad está en nuestro ADN, ¿sí? La pyme o el colaborador de la pyme naturalmente es un colaborador con una tendencia, si se quiere desde el marco de competencias, mucho más fuerte hacia el multitasking que alguien, un analista semisenior de una empresa de 4.000 empleados. Digo, en una pyme de 20, 50, 100, 200 empleados, forzosamente la agilidad y el multitasking están en lo cotidiano, están en el día a día, ¿sí? Este ADN, ¿sí?, esto que está intrínseco en la forma de trabajar de las pymes, bien utilizado puede ser un plus de competencia muy claro, ¿sí?, frente a las grandes empresas. Digo, cuando hoy los planes de carrera y lo que buscan los colaboradores, sobre todo los colaboradores jóvenes, es una rotación
con una frecuencia más corta que antaño, la posibilidad de conocer distintas áreas, distintos sectores de la empresa, de meterse un poco en cada sector. Este multitasking profesionalizado, por decirlo de alguna manera, y llevado a un proceso de agile working, creo que es un punto clave para las pequeñas y medianas empresas. Digo, tenemos un saber innato, si se quiere, el famoso cuadrante de lo que no sabemos que sabemos, bueno, está ahí, ¿sí? Y creo que es uno de los puntos donde nos podemos apalancar para competir, digo, en el buen sentido, y en la carta oferta informal decir, mirá, acá vas a aprender de esto, esto y esto, vas a pasar, si entras a administración y finanzas, por tesorería, pero también vas a tener que meter mano en impuestos y en controlling, y si haces esto quizás pasás a la parte de administración operativa de un centro de producción. Digo, hoy el concepto de Agile Working nos permite a las pymes profesionalizar algo que ya veníamos haciendo y a partir de ahí empezar a pelear mano a mano, ¿sí?, con las grandes empresas. Un segundo punto que yo creo que es central, donde también podemos presentar batalla, es la cercanía, ¿sí?, que ofrece la pyme a los núcleos de poder y de decisión, entendiéndolo como capacidad de actuar en lo inmediato del contexto, que es algo también muy reclamado, ¿sí?, tanto desde lo generacional, por los jóvenes, como de lo transgeneracional por el propósito. Esto de decir, pero ¿para qué estoy haciendo esto que yo hago? Esto de encontrarle un sentido al trabajo. Nuevamente las pymes tenemos un acervo, ¿sí?, que podemos profesionalizar y potenciar, ¿sí? Esta cercanía a las mesas decisorias, ¿sí?, al trabajo en células que se propone desde las grandes empresas. Bueno, la pyme es una célula per se. Entonces, eso nuevamente a la hora de realizar una oferta, creo que es fundamental de decir, mirá, vos vas a estar sentado en esta mesa, ¿sí?, donde vamos a decidir esto, esto y esto, y vamos a tomar decisiones estratégicas, sin necesidad de que ese interlocutor que yo quiero captar del mercado, fidelizar, sea un director o un gerente. A veces es un mando medio que tiene que tomar decisiones donde él va a ver el propósito de su trabajo y lo elegirá si es que es acorde a su propósito personal o no, pero también va a ver el impacto. Hace unos días, me echo un ejemplo, hace unos días escuchaba a un directivo de una empresa grande que me decía, me comentaba conmigo, me decía, yo le tengo que vender, tengo que convencer a mis empleados que la manijita esa que están poniendo es la manija de un Ford Mustang, ¿sí?, para que entiendan que el proceso final es un Ford Mustang, ¿sí?, hablando de un producto de categoría excelsa. Y ahí las pymes, cuando yo hablo de cercanía a los núcleos de poder y de decisión, tenemos esa ventaja que no es la manija lo que vos estás haciendo, es una fábrica de autos artesanal, ¿sí?, es Pagani Automotorsport, si querés. Vas a estar construyendo un auto de punta a punta, o por lo menos vas a ver de punta a punta el proceso y no vas a ver solo la manijita. Vas a hacer un auto artesanal de altísima calidad con tu signatura, con tu signature final de esto fue construido o aportado por Patricio Navarro Pisurno. Entonces, esa cercanía a los núcleos de poder y de decisión estratégica, tan relacionados con el futuro del trabajo, que ya es presente del trabajo, y con la industria 4.0, creo que también ofrecen una ventaja para las pymes, o en todo caso nos ponen en un vis a vis más ecuánime y equitativo con las grandes empresas. Un tercer punto, ¿sí?, muy relacionado con esto, yo lo asocio con la posibilidad de impacto real, ¿sí? Subsidiariamente a esta cercanía a los núcleos de poder y a las mesas de decisión, ver la posibilidad de impacto real en lo que uno hace
desde el sentido del trabajo y desde la operatoria del trabajo, incluso desde lo vocacional. Creo que ahí nuevamente las pymes tenemos mucho para aportar, en el sentido que lo que uno hace en una pyme lo ve reflejado en un producto final. No vas a estar viendo una fórmula en una celda, en un reporte mensual, que no sabes cuál es el input y no sabes cuál es el output, excepto que preguntes, ¿sí? Entonces, acá la pyme creo que ofrece nuevamente esta cuestión de revisitar las necesidades y desde lo vocacional un punto fuerte de anclaje, ¿sí? Donde lo que yo veo cómo impacta en el trabajo y veo cómo impacta incluso en mis stakeholders externos, no solo en el accionista, en mis compañeros, en mi jefe, sino en el cliente. Si yo me demoro en esta parte del proceso logístico, complico a mi cliente en la entrega de temporada la temporada de Pascua en los supermercados. Entonces eso empodera, ¿sí?, de una forma mucho más poderosa, valga la redundancia, al empleado y al colaborador. Y por último, creo que con la marca empleadora y con la cuestión de beneficios y salarios, ahí también hay una cuestión de factor de higiene. Ivana lo asociaba a la pirámide de Maslow. Nosotros sabemos, y esto está súper estudiado, que el salario y los beneficios son un factor de higiene. Es decir, son atractores o son atractivos al momento de contratar o al momento de fidelizar ante una demanda del colaborador, pero sabemos que luego se licúan en el tiempo si eso es lo único que tengo para ofrecer. Entonces, entendemos que a veces podemos estar en desventaja con, quizás no tanto la parte salarial dura, sino los beneficios, ¿sí? El paquete de beneficios de ciertas comodidades, de sala de juegos, de cuestiones más glamorosas, pero entendemos también, ¿sí?, que una vez que pasa ese primer impacto inicial, nos reacomodamos, ¿sí? Si pensamos la carrera como una maratón y no como un sprint, ¿sí?, creo que ahí las pymes tenemos también bastante para decir. Entonces, yo creo que hay varios elementos, estos tres principales: la capacidad de retransformar el multitasking en Agile Working, una experiencia que ya tenemos, la capacidad de estar cerca de los núcleos de decisión y de poder de las empresas, y esto transformarlo en una cuestión estratégica, ¿sí?, y la capacidad de tener un impacto real, ¿sí?, o de ver el impacto real que tiene mi trabajo, y esto transformarlo en una cuestión de propósito y vocación. Es decir, tengo el propósito y la vocación, o la relación con la vocación para ofrecer, tengo la pata estratégica para ofrecer desde la pyme, y tengo la capacidad de un desarrollo de carrera con una visión macro e integral. Si a todo esto de los dos conceptos que yo citaba, de dinamismo, flexibilidad y trato personal, hacemos hincapié en el segundo, ahí ya tenemos un combo mucho más interesante. Digo, una pyme tiene la posibilidad de tener una política de puertas abiertas que vaya de punta a punta en el organigrama, y no solo a las áreas o niveles inmediatos, ¿sí? Y esa personalización, ese trato personal, ese cuidado personal, en estas prioridades revisitadas que decía Ivana, creo que es fundamental. Digo, una gran empresa como Accenture tiene 12, 13 niveles, ¿sí?, de evolución, ¿sí? Una pyme seguramente no tenga tantos niveles, pero como contraparte, ¿sí?, puede tener la cercanía con el CEO, con el dueño, con sentarse a tomar un café. Hoy lo estamos haciendo en iFlow. El dueño de la empresa se está sentando uno por uno con 5 colaboradores y mañana con otros tantos. Entonces, ahí esa posibilidad de sentirse escuchados, sentirse contenidos y ver quién es la cara de la empresa en un contexto donde la volatilidad de las empresas está a flor de piel por el contexto socioeconómico,
creo que nos permite responder, o en parte empezar a responder esta pregunta de ¿podemos o no competir con las grandes empresas? Creo que ahí tenemos 4 o 5 pilares interesantes como para empezar a pensar. Bueno, Patricio, súper claro también. Hiciste mención a varios temas que revisten interés, ¿no? Una cultura quizá más, por supuesto, más horizontal que las grandes, una cultura más ágil, si se quiere decir, mayor cercanía con el poder, estilos de liderazgo que quizás son distintos también y que favorecen un poco el vínculo más quizá empático, ¿no? Entre el colaborador y alta dirección, llamémoslo así. La primera pregunta sería si las grandes y las pequeñas y medianas empresas, uno tiende a generalizar, ¿no? Pero luego, si querés, vamos por sector en particular, ¿compiten efectivamente por el mismo talento o no? Bueno, a ver, yo creo que si hago la foto del momento de carrera, competimos por distintos talentos, a veces. A ver, pongo un ejemplo sencillo. Si yo voy a salir a buscar o salir a desarrollar un programa de jóvenes profesionales donde el rango de edad es de 25 a 30 años, el talento es distinto, ¿sí? Yo creo que las grandes empresas requieren perfiles más de nicho, si querés, con un perfil, sobresimplificando, con un perfil más analítico y con un set de competencias distinto. Y las empresas pymes requieren más esta cuestión de, como yo digo, piso y barro, de mayor versatilidad en el perfil y que tengan ganas de hacer multitasking, porque realmente tenés que tener ganas y tenés que tener el perfil para eso, sin que sea ni mejor ni peor. Ahora, si yo me corro de la foto y veo la película, si salgo del sprint y me pongo en el maratón, creo que ahí sí terminamos compitiendo por el mismo talento, porque muchas veces el que comienza en una gran empresa llega un momento que dice, che, pará, yo quiero ver la foto completa. Y la inversa, el que comienza en una pyme, en algún momento dice, che, pará, ya no quiero más la calecita del multitasking, quiero centrarme y especializarme en algo. Es similar al recorrido histórico de los que empiezan en consultoría, en algún momento quieren pasar a la línea, y los que empiezan en la línea, en algún momento quieren pasar a consultoría. Entonces, creo que al final del día, muchas veces se superpone el talento que buscamos. Ahí va. Mil gracias. Ivana, ¿querías hacer algún comentario sobre esto? No, coincido 100% con Patricio. De hecho, para dar ejemplos, es tal cual. Yo conozco ejecutivos de puestos altos de grandes corporaciones que se fueron a una pyme, digamos, por ejemplo, o profesional, digamos, llamemos semi-senior o senior, que empezó trabajando en una pyme y se pasó a una empresa más grande, con lo cual 100% de acuerdo con eso. Y yo creo que es valioso también lo que decía recién Patricio del multitasking, en términos de lo que yo contaba recién, de que al final del día el mundo del trabajo está evolucionando a la empleabilidad en términos de habilidades y no en términos de puestos. Entonces, lo que quizás una pyme antes decía, bueno, pero no sé, siguiendo el ejemplo de Patricio, una gran corporación tiene 15 niveles para ofrecerle de crecimiento y yo tengo 4, digamos, porque más allá de eso está el dueño. Lo que podría haber sido una desventaja en el pasado, creo que ya no lo es, porque en el fondo el mundo del trabajo hoy se va a ver en términos de construcción de habilidades. Entonces, en la medida en que yo sea una compañía, pyme o no pyme, que le pueda ofrecer a mis colaboradores oportunidades de seguir aprendiendo y desarrollando habilidades, creo que vamos a seguir en la carrera competitiva por mucho tiempo, ¿no? Porque se va a tratar justamente de eso. Y en línea con lo que dice Patricio también, el trabajo es cada vez más mixto, el trabajo es cada vez multiequipo, multiespecialidad, es decir, entonces si la pyme tiene esta forma de trabajar, yo honestamente lo veo que es una ventaja competitiva, es decir, si yo tengo la capacidad como colaborador de poder sentarme con alguien de la planta y alguien de finanzas y entre todos encontrar una solución, eso es lo que pide hoy el mundo del trabajo.
Entonces, bienvenido sea, seguramente es una ventaja competitiva. Bien, bien, muchas gracias. Hacemos 2 preguntas cortitas y al pie y cerramos en tiempo y forma. ¿Les parece? Pregunta Aldana concretamente, ¿cómo se puede medir esa relación entre la propuesta de valor y la experiencia del empleado con la tasa de crecimiento de la empresa? Sí, si querés esa la tomo yo porque tiene que ver con lo que conté al Sí. principio. Mercer tiene, digamos, por la actividad a la que se dedica, muchas mediciones de niveles de satisfacción y de experiencia de los colaboradores, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, a través de las mediciones, estas cosas se miden en lo que se conoce como encuestas pulso, ¿sí? Encuestas ad hoc que se mandan a los colaboradores de, bueno, del 1 al 10, del 1 al 5, cómo evaluarías esta experiencia en particular, y le ponen una nota. Y a su vez tiene indicadores de crecimientos, es decir, de cuánto creció el valor de la acción, el revenue. Entonces esas cosas se cruzan y de esa manera se puede establecer que las compañías con tasas de crecimiento más altas, sea en revenue, en rentabilidad, bueno, dependiendo del indicador que se tome, tienen como correlato niveles de experiencia o valoración más positiva de las experiencias por parte de los colaboradores. Bien, clarísimo. Pato, ¿querés agregar algo a este punto en particular? No, creo que es clarísimo. Sí, el factor o la herramienta de pulso en las pymes es clave. Lo tenés todos los días, pero además lo podés estandarizar como proceso, en nuestro caso mensual, con todos los colaboradores. Y por supuesto el indicador de turnover, mientras se mantenga más allá de la rentabilidad, quizás el valor de la acción en una pyme no existe, pero sí la rentabilidad como salubridad o sanidad del negocio, y el turnover como sanidad del famoso contrato psicológico y de qué tanto estás cumpliendo con lo que prometiste, con las entrevistas de salida, que es un elemento súper valioso y que se puede hacer realmente a conciencia más allá del proceso en sí mismo en una pyme. Bien, clarísimo. Ahí hago la última, si les parece. Aparentemente hay una gran preocupación por los temas asociados a la rotación, especialmente en el segmento, se cae de maduro, tecnológico, ¿no? De IT. En particular preguntan cómo podrían hacer las empresas de IT, que por supuesto son pymes y que quizás es el sector que mayores chances tiene de competir de igual a igual por la cuestión asociada a los salarios y beneficios con las grandes. ¿Cómo pueden hacer para bajar los niveles de rotación que hoy tienen, en verdad, ¿no? Bueno, si querés tomo yo inicialmente. A nosotros nos pasa, nosotros tenemos un departamento de IT muy amplio, ¿sí? Y le pasa a muchas pymes. Creo que ahí es nuevamente refugiarse de alguna manera en los beneficios, ¿sí? de ser una pyme. Repito, mostrar la cercanía a las mesas decisorias, mostrar el impacto estratégico que tiene el departamento de IT, y después quizás me acusen de romántico, pero la cercanía y la cuestión vincular con la gente. A ver, sin duda, si alguien te viene a ofrecer un salario que triplica el que estás ofreciendo vos en dólares depositado en Uruguay, es difícil, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora, también es difícil competir con, mira, tu jefe va a estar sentado al lado. No es alguien que está en Indonesia, que te manda un mail una vez por semana y que no lo vas a ver nunca, y que un día estás codeando o programando para una autopartista china y otro día para una agroexportadora en Miami. Entonces, refugiarse en el buen sentido en las ventajas de la pyme, ¿sí? Y sobre todo en la cuestión vincular, no va a subsanar sin duda una cuestión macroeconómica que nos excede, pero sí puede servir para competir un poquito más de cerca o arrimar el bochín a una carta oferta atractiva. Ahí va, mil gracias. Sí, Iván, ¿algún no, comentario? sí, mira, 100% con lo que dice Patricio, hay que hacer énfasis en toda la propuesta de valor. ¿Se acuerdan la pirámide que les mostré hace un rato? Es decir, por supuesto que la base es las compensaciones y beneficios, y si eso no está, es difícil sostener todo lo demás, pero solo eso no alcanza. Entonces creo que tratar de ser muy asertivos en comunicar todo lo otro que la pyme sí tiene, que las otras compañías no tienen, es importante.
Yo les digo que tengo muchos años, digamos, en una consultora que además es muy fuerte en los temas de compensaciones, es que estos son booms que en algún momento terminan. De hecho, este año ya hay una desaceleración muy fuerte de eso, no va a durar toda la vida. Es probable que haya competitividad porque es verdad que es un talento que escasea, ¿sí? Pero no, probablemente no a los niveles que vimos, no dura toda la vida con esto. Entonces los que solo basaron su propuesta de valor en eso van a tener un problema, con lo cual va a bajar un poquito la presión. Y perdón, leí un comentario que está atado con esto, alguien preguntaba o comentaba que estaba notando mucha rotación en la gente joven, en los que duran 2 años y se van, y esto a qué se debe, si hay que resignarse. Sí, efectivamente es así, o sea, por lo menos de Mercer hemos visto un incremento significativo en la rotación en los niveles iniciales de la carrera, dura menos tiempo, tiene que ver con lo que yo les contaba de la migración del modelo de contrato al modelo de estilo de vida, ¿sí? Es súper común esto de estoy feliz en mi trabajo, pero me surgió la posibilidad de irme 6 meses a Australia, el que tiene posibilidad de irse 6 meses a Australia, o tengo ganas de irme a vivir en la playa, me voy a Mar del Plata. Tiene que ver con esto que traen las nuevas generaciones de elegir el trabajo no en función de una carrera de largo plazo, sino en función del estilo de vida que quiero tener. Con lo cual tenemos que amigarnos con esa idea, porque nos va a pasar cada vez más. Entonces hay que preparar el modelo de talento. ¿Se acuerdan que yo arranqué diciendo los ejecutivos dicen que los modelos de talento que tienen hasta ahora no les van a servir para el futuro? Bueno, de esto se trata. Es decir, si nosotros creíamos que íbamos a tomar una persona a los 22 y iba a trabajar hasta los 40, no. Entonces tenemos que cambiar la forma de cómo vamos a gestionar el talento, porque esto va a seguir continuando. Puede ser que un poco más, un poco menos, pero va a seguir continuando, porque tiene que ver con un cambio de paradigma, básicamente. Bueno, clarísimo, clarísimo ambos. La buena noticia, Mario, comparto, es que seguramente quedó contenido para hacer otro webinario de esta naturaleza, puesto que hay muchos disparadores abiertos en las preguntas y seguramente muchos interrogantes que quedan sin responder. La buena noticia también creo que es que a priori las pymes tendrían argumentos, al menos para competir en una primera instancia. Luego veremos qué pasa con eso, ¿no? Pero esa me parece que también es otra buena noticia. Y desde mi lugar, agradecerles. Dale, Mario, adelante. Me quedé pensando algo del tema de la cercanía, ¿no? Y no es solo el colaborador sentirse cercano del equipo que corta el bacalao, como diríamos los de mi edad, sino también el equipo que corta el bacalao está más cerca, al ser menos, y puede ser más empático con esa persona. Entonces creo que la cercanía es en los dos sentidos. Digo como ventaja competitiva de la pyme, ¿sí? En la pyme es más fácil conocer en detalle a la gente. Por ahí están profesionalmente una encuesta de clima son importantes, ¿no es cierto? Pero tal vez la encuesta de clima es un poco diaria si sos empático, ¿no? Entonces creo que eso es una ventaja competitiva, me parece que también tienen las pymes. Quería hacer ese comentario nada más, y la verdad que Ivana y Patricio, excelente. Da mucho entusiasmo escucharlo, y como dice Pablo, creo que los vamos a volver a convocar, porque me parece que da para una segunda temporada. Cuando quieran, ningún problema. Con todo gusto. Cuando quieran. Bueno, de esta forma entonces, gracias Mario por la intervención. Cumplimentamos con el horario, los despedimos y bueno, esperamos verlos pronto. Patricio, Ivana, los saludo entonces desde aquí y mil gracias por estar presente. Por favor, saludos. Muchas gracias. Saludos, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.